¿Cómo están? Yo soy Edgar Estrada y es el momento, por supuesto, de saber un poco más de ellas, de ellos, de esas personas que conocemos por su trabajo, que son unas grandes personalidades, ya sea porque ocupan algún cargo público, informándonos o nos cuestionan con sus personajes o desde la profesión en la que perfectamente se desenvuelven. Vamos a conocer ese lado B, esa otra cara de la moneda. Yo, como les digo, soy Edgar Estrada y me da mucho gusto en esta ocasión platicar con un hombre cuyo sinónimo es de cultura y periodismo. A los 17 años, fíjense, que inició su carrera en el periodismo. Desde entonces ha colaborado con un sinfín de medios de comunicación. Es autor de la columna Jaque Mate. Es también escritor, filósofo, analista político. Entre sus reconocimientos hay que señalar que destaca la condecoración de Caballero de la Orden de las Letras y las Artes de Francia y el premio Antena, que es el máximo galardón de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión por su trayectoria profesional. Es padre y, por supuesto, sus padres también le inculcaron el gusto por la lectura. Las enciclopedias, por cierto, son sus favoritas. En su biblioteca personal se pueden contar ejemplares muy raros como Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam, que es de finales del siglo XVIII, y unos 15 libros del siglo XIX, por cierto. Y aunque parezca increíble, en algún momento de su vida trabajó de forma ilegal en los Estados Unidos. Así es que en esta ocasión quiero agradecerle y darle la bienvenida a uno de los personajes que admiro, quiero, por supuesto, porque durante 15 años trabajé con él. Sergio Sarmiento, ¿cómo estás? Qué gusto platicar contigo en este lado B. Bueno, pues para mí siempre es un gusto platicar contigo, Edgar. Efectivamente trabajamos juntos 15 años y te tengo el mayor de los aprecios, el mayor de los respetos y el mayor de los cariños. Y bueno, pues estoy a tus órdenes. Pues yo feliz, por supuesto, de platicar contigo, de que la gente conozca ese lado B, ese otro lado que pocas veces conocemos de Sergio Sarmiento. Yo tengo la fortuna de conocerlo, por supuesto, por estos 15 años que trabajamos juntos haciendo radio. Y precisamente, Sergio, eres un hombre que le encanta leer, le encanta la cultura. ¿Qué piensas de la cultura actualmente en nuestro país? ¿Se ha apoyado, se ha desviado, se ha desvirtuado? Mira, no, los apoyos a la cultura han bajado en este sexenio. Se mantuvieron, de hecho, estables o incluso bajaron un poco en el sexenio anterior. Con anterioridad habían venido subiendo, aunque yo siempre he pensado que a la cultura, más que apoyarla, dándole subsidios y dándole dinero, por lo menos debes tratar de no estorbarla. Yo estoy convencido de que la cultura puede no solamente sobrevivir, sino salir adelante de forma muy importante si simple y sencillamente el gobierno no se mete, si deja que los mercados funcionen, que los editores de libros puedan dedicarse a su trabajo. Yo creo que eso es lo que realmente permite que la cultura salga adelante. Y cultura para mí es un poco todo. Sí, por supuesto, una parte de la cultura son los conciertos de música clásica o la ópera, que aparentemente requiere de subsidios en todos los lugares del mundo, aunque yo pensaría mucho si realmente estos son las mejores formas de apoyar esta actividad. Pero está también la música popular, que es una parte muy significativa de la cultura. Y aquí creo que lo que debe hacer el gobierno es apartarse y permitir que los conciertos, las presentaciones en auditorios, etcétera, puedan tener lugar de forma constante, sin impuestos excesivos, sin restricciones excesivas, permitir que la gente simple y sencillamente vaya, acuda a apreciar el arte de todo tipo, porque la gente lo hace de forma natural, como lo hacemos tú y yo, Edgar. Bueno, tú vas mucho, por supuesto, por tu trabajo a conciertos, pero también vas a exposiciones y tú sabes que yo lo hago también constantemente. Siempre estoy buscando la nueva obra de teatro, el concierto de algún grupo que me guste o de alguna orquesta sinfónica que me guste y constantemente estoy yendo. Que justamente eres un gran melómano, te encanta todo tipo de música, Sergio. Ahora que mencionas la música clásica, también los otros grupos que, bueno, pues son vastos, los que te gustan, justo recuerdo La Oreja de Van Gogh, por supuesto, Sin Bandera, Noel, Leonel también por separado. ¿Te gusta mucho ese tipo de música? Elefante, desde luego, que hay una de las canciones que, si no mal recuerdo, es de tus favoritas de Elefante, que es Ángel, porque hace, bueno, pues de algún modo referencia al nombre de uno de tus hijos.
Así es. Bueno, pues has mencionado algunos de los grupos que me gustan. Yo la verdad es que he sido muy ecléctico en mis gustos musicales. Usualmente en mi casa, cuando estoy trabajando, escucho música clásica o escucho música acústica muy tranquila, es lo que me permite trabajar bien. Cuando me levanto en las mañanas pongo música clásica, siempre, sobre todo música barroca. En las noches escucho jazz, eso es lo que más me gusta, pero si me salgo a bailar, Edgar, lo que me gusta es bailar la salsa, de manera que cuando salgo a algún antro, pues bailo salsa y por supuesto me encanta. De músicos populares, pues has mencionado algunos de los que me gustan. La verdad es que sí, Sin Bandera fue uno de los grupos que más me gustaron durante mucho tiempo, pero tú sabes que además he tenido una relación personal con Fer de Manay, que me encanta ir a sus conciertos, que también pues entrevisté varias veces a Ricardo Arjona y de ahí surgió también una amistad y he ido también a varios conciertos. Sé que no a todo el mundo les gustan, pero bueno, pues son gente que a mí me ha parecido importante en algún momento de mi vida y como los he conocido más a través de entrevistas, pues por supuesto he disfrutado mucho de sus conciertos. Que justo en este tema, Sergio, es muy interesante saber que, bueno, pues te encanta bailar. La gente que ha Ujú. bailado contigo dice, es que Sergio tiene unos grandes pasos, le encanta la música, por supuesto, pero también te encanta bailar precisamente. Me gusta mucho bailar, lo que más bailo en realidad es salsa, es pues, el formato que más me gusta, particularmente lo que se llama salsa Nueva York o salsa de Puerto Rico, que es una salsa casi como con un estilo de salón, pero me encanta, por ejemplo, escaparme al Mamarrumba, que es uno de los antros tradicionales de salsa cubana en la Ciudad de México, que se encuentra en la colonia Roma, y siempre que puedo me echo la escapada y la verdad es que lo disfruto mucho. Siempre he pensado que, eh, claro, me gusta hacer ejercicio porque me gusta estar saludable y creo que el ejercicio es indispensable para eso, pero lo que he encontrado es que me divierto más bailando salsa y haciendo ese tipo de ejercicio que simplemente, por ejemplo, nada más poniéndome a caminar en una caminadora o en una elíptica, de manera que uso la salsa como una forma de distracción, una forma de expresión personal y artística, y también como una forma de ejercicio. Que justo ahora que mencionas también en términos de música, estuvo por aquí Virulo hace unos días Ujú, platicando en lado B y te dejó saludos, desde luego, y bueno, pues ujú. habló del cariño que tiene hacia ti. Bueno, el cariño que nos tenemos Virulo y yo proviene desde su padre, Modesto García, un fotógrafo y pintor que me parece fue muy importante, cubano, que se estableció en México. Yo me hice amigo de él a través de una amiga en común que pues nos presentó y nos hicimos bastante amigos. Ya después conocí a Virulo, pero esta amistad viene de lejos porque viene del ya fallecido padre de Virulo, Modesto García, que era realmente un artista que vino aquí a probar suerte en México y que se quedó en México. Y desde entonces, pues siempre que podía iba yo a ver a Virulo. Te acordarás que él tenía presentaciones todos los años en el Bataclan, que se encontraba en la bodega, y pues siempre en aquellos tiempos, antes de la pandemia, siempre que podía yo iba a ver a Virulo. Y además nos queremos mucho. Ya no lo he visto desde hace unos 3 o 4 años, pero realmente es un hombre que aprecio. Sí, también aprecias a otro hombre que, bueno, pues fuiste fundamental en algún modo en su carrera, como lo es Horacio Franco. Bueno, con Horacio Franco la amistad viene también de todavía más lejos. Horacio Franco lo conocí cuando él era un adolescente, de haber tenido 18 o 19 años. Yo era director de la Enciclopedia Británica en Latinoamérica y España, director editorial, y teníamos un concurso de ensayos, un concurso en el que pues algunos de los compradores de la Enciclopedia Británica participaban y el ganador se llevaba una beca. Y entre los muchos trabajos que había de todo, algunos de buena calidad y otros de muy mala calidad, surgió de repente un año un trabajo que era excepcional en su calidad y era de este jovencito llamado Horacio Franco, que lo que buscaba era una beca en la Escuela de Música de Ámsterdam, allá en los Países Bajos. Bueno, pues ganó el concurso, se le dio la beca
y él siempre recuerda el hecho de que me conoció en ese entonces. Yo también lo recuerdo, por supuesto, porque soy uno de los flautistas más extraordinarios, no solamente de México, sino del mundo. Y la verdad es que me dio mucho gusto haber podido ayudar a ese joven adolescente allá en los años 80, si no mal recuerdo, y que le haya podido permitir realizar sus estudios musicales allá en Ámsterdam. Y bueno, pues los resultados los vemos claramente. Vemos en Horacio Franco a uno de esos músicos que nos hacen sentir orgullosos. Definitivamente. ¿Y cómo fue tu paso justo, Sergio, por la Enciclopedia Británica? ¿Cómo lo describes? Pues fue un tiempo bastante largo. Entré originalmente en 1976, estuve un año, salí un año, regresé ya como director en 1978 y me quedé como director editorial hasta 1995, en que pasé a ser vicepresidente de Noticias de Televisión Azteca. Pues fueron años, o sea, estamos hablando de casi 2 décadas de mi vida, y la verdad es que aprendí muchísimo. Es uno de esos trabajos extraordinariamente hermosos en que te pagan por aprender, te pagan por leer, claro, corregir textos, publicar enciclopedias que sean aceptables en el mercado, y lo logramos. En realidad tuvimos bastante éxito. Yo, por ejemplo, dirigí una obra que se llamó la Enciclopedia Hispánica, ya no está en circulación, pero esta Enciclopedia Hispánica se produjo a un costo de $3 millones. Lo hicimos con un equipo en España, en Madrid, y otro equipo en México, y el resultado fue una obra que pues tuvo ventas por $250 millones, de manera que fue una gran inversión para los dueños de la Enciclopedia Británica, una gran experiencia para mí, que aprendí muchísimo y que me demuestra algo que a mí me parece muy importante, que te lo decía al principio de esta experiencia. A la cultura no necesariamente la tienes que ayudar, puedes hacer una cultura rentable, nada más no le pongas obstáculos, eso es lo más importante. Definitivo, no hay que ponerle obstáculos. ¿Cómo llegas al mundo del periodismo? Bueno, yo empecé a ser periodista desde los 17 años. En 1971 hubo una manifestación en la Ciudad de México del Jueves de Corpus, en que pues los participantes en esa manifestación, muchos de los cuales eran de mi prepa, la prepa 8 y de la prepa 6, donde yo tenía muchos amigos, fueron atacados por un grupo de personas armadas con palos, algunos también con armas de fuego, y dejaron un saldo de, pues, no sabemos cuántos muertos, pero muchos heridos también. Yo, un poco lamentando que no había ido a la manifestación, porque me dio mucha tristeza escuchar la forma en que habían ocurrido los hechos, al día siguiente me fui con unos amigos a la Prepa 6 y estuve tomando los testimonios de todos esos muchachos que habían acudido a la manifestación, y ahí o escribí mi primer artículo. Se lo llevé a un joven entonces periodista llamado Federico Campbell, que se lo entregó a un joven escritor, José Emilio Pacheco, que era codirector de la sección cultural de la revista Siempre, y me publicó el artículo, y fue la primera vez que se publicó un artículo mío profesionalmente, que me pagaron por un artículo. Recuerdo todavía que me pagaron 150 pesos, que a mí me parecía una gran cantidad de dinero y que quizás lo era en ese momento. Y la verdad, Edgar, yo entendí que mi carrera, mi vocación era eso: escribir, analizar temas políticos, defender posiciones, y lo he venido haciendo toda mi vida desde ese mes de junio de 1971. Esto quiere decir, eh, Edgar, que tengo ya 51 años de trabajar profesionalmente como periodista. ¿Y estás satisfecho con lo que has hecho en esta carrera, en estos 51 años? Estoy más que satisfecho, Edgar. He podido participar en todos los géneros. Empecé en el periodismo escrito, después llegué a trabajar en los periódicos más importantes de México. Mi columna periodística hoy se distribuye en más de 20 periódicos en la República Mexicana. He escrito para prensa internacional con bastante éxito también, pero además después di el salto a la radio en Grupo Radio Centro, y gracias a que quien me metió a radio fue Ana María Aguirre, una
que entonces era directora de noticias del Grupo Radio Centro, que pues le dio la oportunidad a un muchacho joven todavía en ese entonces, tenía yo 24 años me parece, pero además me veía más joven todavía de lo que era, y bueno, pues me dio la oportunidad de trabajar en radio, y estuve trabajando en radio muchos años. Después, junto con Lupita Juárez y en un programa en el que tú participabas, llegamos a ser el número uno de radio en el Valle de México, y eso pues nos dio gran satisfacción. Después entré a la televisión también. Hoy soy quizás el único periodista que tiene programas en TV Azteca y en Televisa. Participo en la entrevista, bueno, soy el conductor titular de la entrevista con Sarmiento, pero participo en República MX también en TV Azteca, y participo en Tercer Grado de Televisa. La verdad es que la vida ha sido extraordinariamente generosa conmigo, me ha permitido ganarme la vida con dignidad en una profesión que amo. Y pues yo creo que eso es lo más maravilloso que puede uno pedirle a la vida. Que justamente es importante agradecerle siempre a la vida. ¿Cómo ves el periodismo hoy en día, Sergio? ¿Crees que hay diferencia o se hace periodismo chayotero o militante? Pues hay de todo. Yo creo que siempre ha habido periodismo, digamos, financiado por el gobierno. Los gobiernos siempre han dado dinero para a los periodistas. Se hizo a todo lo largo de la vida. A mí no, yo nunca acepté dinero y sigo sin aceptar dinero. Pero el gobierno actual, que se enorgullece de haber reducido también el dinero que da a las organizaciones periodísticas, lo sigue dando, quizás en menor cantidad, pero sigue escogiendo a aquellos que representan un punto de vista similar al que ellos tienen, o le dan dinero a aquellos que los aplauden, y son siempre muy reacios a que haya publicidad en aquellas emisoras, en aquellos canales o en aquellos periódicos o revistas que son más críticos. Eso siempre lo hemos tenido, y ha sido igual en gobiernos priistas, en gobiernos panistas y ahora en el gobierno de Morena. Eso no ha cambiado. Lo lamento, pero también siempre hemos visto un periodismo, me parece valiente, un periodismo crítico, pero que también sabe reconocer las cosas buenas que tiene cada gobierno, que me parece que las hay, y yo creo que ese sigue existiendo. Ahora tenemos otros retos. Las tecnologías han hecho que se modifique la profesión del periodista en todos los países del mundo, porque hoy tienes redes sociales, hoy tienes, por ejemplo, un Facebook o un Twitter que hacen que llevan información sin que necesariamente esa información se le cobre al público, lo cual puede a veces generar distorsiones, pero como en todo, estamos viendo grandes ejemplos de periodismo en estos momentos, y ciertamente lo que hoy sí tenemos más de lo que teníamos, por ejemplo, en los tiempos en que Manuel Bartlett era secretario de Gobernación, es mayor libertad. Hoy sí podemos eh, publicar lo que queremos. De hecho, los problemas de censura son más con los dueños de los medios que con los gobiernos. A lo mejor el presidente de la República te cuestiona, te critica, como lo ha hecho el presidente en mi caso en repetidas ocasiones, pero no, eso no significa que te vayan a despedir de tu cargo, ni significa que alguien te vaya, pues vaya a tomar medidas y represalias contra ti. Sí estamos viendo, por otra parte, una situación muy delicada con los ataques físicos en contra de periodistas. México es el país con mayor número de periodistas asesinados en los últimos años, pero no es el gobierno el que lo está haciendo, son los miembros del crimen organizado los que están realizando este tipo de acciones. Y bueno, pues no nos queda otra más que vivir con esa realidad, que es la que nos tocó. ¿Qué opinas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que como todos los gobiernos tiene puntos positivos, tiene puntos negativos. De la parte positiva, ha tenido un cauto y me parece muy prudente manejo de las finanzas públicas. Esto significa que no hemos tenido un disparo de la inflación como tuvimos en algunos sexenios anteriores, y tampoco hemos tenido devaluaciones abruptas del peso. Eso me parece que es producto de la política de la Secretaría de Hacienda, que a pesar de que hemos tenido 3 secretarios de Hacienda, se ha mantenido siempre prudente, pero también de una buena política monetaria por parte del Banco de México. Por otra parte, me parece que el presidente ha cometido una serie de errores. Creo que la cancelación de obras que ya se habían iniciado
como el nuevo aeropuerto internacional de México, el de Texcoco, o como la cervecería la planta cervecera de Mexicali, le han hecho un daño enorme a nuestro país. Y me parece que las obras que él está haciendo no son obras que hayan tenido ni un proyecto ejecutivo, bueno, ni siquiera un estudio de factibilidad previa, lo cual significa que lo más probable es que estas obras, como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía, terminen siendo elefantes blancos que no tengan una amortización correcta por la inversión que se ha hecho. Me parece esto lamentable, me parece muy lamentable que se estén escatimando recursos a la educación y a la salud pública, porque creo que son las dos principales responsabilidades de un gobierno, y que se esté gastando el dinero o se esté desperdiciando el dinero en cosas no solamente como estos elefantes blancos de obra pública, sino también en un subsidio a la gasolina, que me parece que es realmente inaceptable en un gobierno que dice estar trabajando primero para los pobres. Hay dos palabras justo, creo que van un poco con esto, Sergio, que se han pues venido hablando mucho sobre ellas, que es fifí y chairo. Recuerdo que en su momento tú nos regalaste unas playeras, mandaste unas playeras que decían prensa fifí. ¿Te inclinas hacia Así es. alguna de estas dos tendencias? Yo me inclino a favor de la verdad. Ese es mi trabajo como periodista. Yo mandé imprimir unas playeras que decían prensa fifí porque me daba mucha risa que el presidente atacara a la prensa crítica y le dijera prensa fifí. Y lo hice como un gesto de buen humor, incluso hasta para el presidente, un gesto de que, mire, pues si nos llama prensa fifí a la prensa crítica, pues aquí estamos. No creo que el papel de la prensa sea inclinarse por una posición determinada. El papel de la prensa es dar a conocer información, ponerla en contexto. En general, yo creo que la prensa debe ser crítica, esa es la labor de la prensa. Está bien que cuando hay alguna acción que se considere que es positiva, se aplaude esa acción positiva, pero en términos generales los países que tienen una verdadera prensa libre son países que tienen también una prensa crítica. Me parece que el presidente de la República comete un error al calificar a los periodistas críticos como prensa fifí o como corruptos o como lo que sea, porque simple y sencillamente es falso. Yo he sido siempre crítico, quien quiera que me ha escuchado, quien quiera que me ha leído, sabe que he sido crítico de todos los presidentes desde que empecé a ser periodista en 1971, cuando el presidente era Luis Echeverría. Lo fui con Luis Echeverría, fui crítico con López Portillo, fui crítico con Miguel de la Madrid, fui crítico con Carlos Salinas de Gortari, fui crítico con Ernesto Zedillo, lo fui también con Vicente Fox, también con Felipe Calderón, y lo soy ahora con Andrés Manuel López Obrador. Eso no me hace ni fifí ni chairo, eso me hace simple y sencillamente un periodista. Y tienes también un gran sentido del humor, Sergio, porque siempre que llegaba a cabina en radio, pues siempre había un chiste, lo comentaban los propios invitados, ¿no? Desde Blanca Guerra, Pandora, que siempre se dijeron a ti, de usted te hablaban, ¿no? Lady Gaga, que llegó a cabina la primera vez que estuvo en México, estuvo con nosotros precisamente en el programa de radio, pero esto yo creo que tiene también que ver con una educación. ¿Cuál es la educación que le das a tus hijos que nunca olvidas que te dieron tus padres? Bueno, yo creo que uno de los principales elementos de educación que yo impartiría y que creo que mantengo en mi trabajo como periodista es ser siempre respetuoso de los demás. Todos tenemos opiniones distintas, por eso hay que ser respetuoso con quien piensa como tú, pero también con quien piensa de forma distinta a ti. En el caso de los artistas que mencionas, yo una cosa que trataba de hacer, por supuesto, si hago entrevistas, me gusta que las entrevistas sean divertidas, de que no tiene caso hacer una entrevista si a todo el mundo lo dejas dormido, hay que hacer entrevistas lo más divertido que se pueda. Hasta la fecha sigo insistiendo que me gusta que, que en los medios en que yo trabajo podamos hacer cosas que sean agradables para el público. No creo en estar sermoneando al público, creo en estar dándole al público sí conocimiento, sí información, pero también un buen momento. Y lo que sí hago es mostrar respeto a todo el mundo. Recuerdo cuando conocí a Lady Gaga,
o cuando conocimos a Lady Gaga, bueno, en primer lugar nos sorprendió su atuendo. Tú recordarás a Edgar las pestañas enormes, y eso que era antes de las 10 de la mañana, pestañas enormes, un atuendo realmente muy loco. Y esa era la personalidad de Lady Gaga. ¿Y qué hicimos? Pues una entrevista, uno en que mostramos conocimiento de las canciones que ella estaba promoviendo. O sea, esto es importante si le tienes respeto a alguien como artista, conocer su trabajo, no meterte nada más en el chisme, aunque puedas preguntar cosas de chisme también, pero tienes que conocer su trabajo. Y esto lo hice yo pues con toda la gente que entrevisté en radio y que he entrevistado en televisión. Lo que hice es tratar de conocer su trabajo, ya fuera Pandora, ya fuera Lady Gaga, ya fuera Juan Luis Guerra, te acordarás que fue también a cabina, en fin, con todos traté siempre de tener una actitud positiva, buen sentido del humor, conocimiento de su obra y por supuesto el deseo de dialogar con respeto. Sí, políticos, artistas, todos decían, todos queremos, o siguen diciendo, todos queremos estar con el señor Sarmiento. Sergio, ¿te das tiempo también para ir a las fonditas, para las clásicas fonditas que hay en las colonias populares? Pues fíjate que ya no, trato de comer, tengo que comer mucho en restaurantes porque es parte de mi trabajo, pero si puedo yo encerrarme en mi casa y comer la cocina que me hace la señora Elena que me apoya aquí en mi casa, prefiero hacerlo. Siempre que puedo trato de comer en mi casa, voy a comer en mi casa con mi hijo Ángel y si puedo ya trato más bien de hacerlo en mi casa, pero cuando salgo a comer pues como donde sea, igual he comido en Los Panchos allá en la colonia Anzures, en otros lugares de tacos, igual, pero igual me gusta escaparme al Quintonil o al Pujol si tengo la oportunidad, o al Arturos, en fin, a restaurantes que tienen una gran reputación. Bueno, supongamos que en esta ocasión estamos en una fondita y vamos con esta sección para conocer un poco más sobre estos gustos culinarios, ¿te parece? Me parece muy bien. Esto es el menú del día y tenemos una serie de platillos, obviamente como en las cartas de los menús, para que tú nos digas qué prefieres. Entonces empezamos con la sopa, que es crema de elote, sopa de fideos o sopa de verduras. Sopa de verduras. Me gusta, de esas tres opciones, prefiero la sopa de verduras. Después tenemos arroz rojo, espagueti o ensalada. Ay, pues depende cómo me sienta en mi cintura, pero en general lo que me gusta más es el arroz rojo. Muy bien. ¿Con huevo o sin huevo? No, ya para la comida no, sin huevo. Ensalada de atún, tenemos ya de plato fuerte ensalada de atún, mole de olla, albóndigas o milanesa con papas. Pues se me antoja la ensalada de atún, ¿qué te parece? Muy bien. Y finalmente el postre, que no puede faltar, gelatina de uva, ate con queso o arroz con leche. Ay, de esos tres, la gelatina de uva. La gelatina de uva, y tenemos, por supuesto, una pregunta aquí, que esto corre por nuestra cuenta, precisamente el digestivo, que es algo que te quiere preguntar la gente del público. Muy bien. Hola Sergio, si fueras presidente, ¿cuáles serían tus primeros cambios para el país? Mis primeros cambios para el país en caso que fuera presidente, que a propósito no tengo vocación de político, no me gustaría ser presidente ni nunca voy a buscar un cargo público y siempre he rechazado cuando me han pedido ser candidato. Pero si por alguna razón del destino llegara a ser presidente, en lugar de tratar de hacer enormes reformas, como han tratado de hacer todos los presidentes, a veces con resultados desastrosos, yo trataría de buscar cuáles son los obstáculos a la inversión, cuáles son los obstáculos a la actividad productiva de la gente y simple y sencillamente quitar obstáculos, quitar burocracia. Y yo creo que esto solo, sin hacer grandes reformas, nos permitiría tener un mayor crecimiento económico y una mayor prosperidad para todos. Y bueno, pues aquí, después de esta respuesta, Sergio, tenemos otra sección que tiene que ver con unos acetatos que tenemos aquí en la mesa. Los recordarás perfectamente a ti que te encanta la música. Y en mis manos tengo uno que es de burbujas, que se llama El Circo, un programa de televisión que duró muchísimos años. Y justo vamos con esto que es el lado B.
Y este lado B es muy sencillo, Sergio, porque de acuerdo a este disco tengo una serie de preguntas y tú eliges cuáles quieres, si el lado A o el lado B. Muy bien, adelante. ¿Qué lado quieres, el lado A o el lado B? Primero escojo, a ver, pues dame el lado B, pues estamos en el lado B. Como debe de ser, por supuesto. Y es en México, de acuerdo al disco El Circo, justo, en México la política es un circo. En México la política es un circo con mucha frecuencia. Lo estamos viendo hoy, lo estamos viendo, digo, basta ver las presentaciones públicas de la gobernadora de Campeche, por ejemplo, o basta ver pues la manera en que hoy los propios políticos están más interesados en colocar espectaculares y en promover su imagen o ponerse a bailar que en defender ideas de fondo. Sí creo que la política es cada vez más un circo. Hay una canción que se llama En la playa. Para ti, ¿cuál es el mejor lugar para vacacionar? Depende, me gusta estar en la playa cuando hace frío en la ciudad, pero a veces cuando hace mucho calor me gusta estar en la montaña. Y bueno, vámonos finalmente con la última sección que tenemos aquí en lado B, que son las palabras netas. Y esas son las palabras netas, Sergio. Simplemente yo te digo una palabra y tú me dices el nombre de un político, ¿te parece? Hijo, bueno, vamos a ver. El que venga a la mente. Es fifí. Fifi, Ricardo Anaya, Chairo. Manuel Bartlett, Periodista. periodista. Déjame poner como periodista, es que hay muchos, tengo muchísimos amigos periodistas, pero déjame ponerte a René Delgado. Candidato a la presidencia. Candidato a la presidencia, pondría yo a... esa está realmente más difícil. Me abstengo si es que me puedo abstener, porque nunca, siempre me he abstenido de decir cualquier cosa que pudiera interpretarse como respaldo a alguien. Venga, perfecto. Mentor. Mentor. Es alguien que no es muy conocido, pero bueno, de hecho hay dos mentores en mi vida. Uno es John V. Dodge, que fue el director editorial de la Enciclopedia Británica Internacional durante muchos años, que fue mi mentor como enciclopedista. Y yo diría a don Rogelio Cárdenas, no el actual, es el abuelo del actual, que fue con el que ingresé a trabajar en el periódico El Financiero en 1981. Y amigo. Amigo, Edgar Estrada. Anda, no, pues muchas gracias, Sergio, pero otro, por favor, desde luego. Siempre es un placer platicar contigo, pero un gran amigo que digas, estos son de los amigos entrañables. Lupita Juárez. Definitivamente coincido contigo, una gran mujer, Guadalupe Juárez Hernández, a quien le mandamos saludos desde luego, Sergio. Y bueno, pues me gustaría cerrar con algo que en su momento me dijo uno de tus padres, tu padre en específico, en su momento, que dijo: mi corazón está dividido en 3 partes y cada una de esas partes le corresponde a uno de mis hijos, y en este caso, bueno, pues a Sergio Sarmiento, a quien le mando un gran abrazo, por supuesto, a ti, Sergio, porque bueno, pues ellos ya no están con nosotros, pero siempre nos dejaron una gran sonrisa, y a ti, por supuesto, te dejaron una gran educación. Y aunque haya sido una tercera parte, te puedo decir que el corazón de mi padre era tan grande que esa tercera parte se siente como una enorme y cómoda mansión. Definitivo, yo creo que te dejaron un gran cariño, que siempre lo demostraban en cualquier lugar en el que estaban presentes contigo, apoyándote siempre, Sergio. Y bueno, pues un placer platicar contigo en este lado B y que compartieras ese otro lado de la moneda con nosotros aquí en el público de La Octava. Gracias, Sergio. Gracias a ti, Edgar. Yo soy Edgar Estrada y por supuesto gracias a ustedes por acompañarnos en este lado B.